Buenas noches, profesora. Somos el grupo 6 y queremos entregarle una exposición sobre los capítulos 3, 4 y 23 del libro de Economía según Parkin. Somos Eduardo Vides, Andrea Sierra, Eunice Díaz y mi persona, Alan Sierra. El capítulo 3 de Economía de Michael Parkin se centra en el análisis de la oferta, la demanda y la demanda de los mercados. El autor explica que la demanda es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir en un determinado precio, mientras que la oferta es la cantidad que los productores están dispuestos a vender al mismo precio. En la demanda, Parkin utiliza ejemplos para ilustrar cómo funciona la ley de la demanda, que establece que la cantidad demandada de un bien disminuirá a medida que el precio aumente, y la ley de la oferta, que establece que la cantidad ofrecida de un bien aumentará a medida que el precio aumente. La oferta. La interacción de la oferta y la demanda en el mercado determina el precio de equilibrio, que es el precio al que la cantidad demandada y ofrecida se igualan. Si el precio del mercado es mayor que el precio de equilibrio, habrá un exceso de oferta, y si el precio es menor que el precio de equilibrio, habrá un exceso de demanda. Establece que la cantidad ofrecida de un bien eh, aumentará a medida que el precio aumente. Si los precios de la gasolina suben, es probable que los productores de petróleo y los distribuidores de gasolina aumenten la cantidad que están dispuestos a vender en el mercado. Parkin también explica que la oferta y la demanda interactúan en el mercado para determinar el precio de equilibrio, que es el precio al que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida se igualan. Si el precio de mercado es mayor que el precio de equilibrio, habrá un exceso de oferta y los productores tendrán dificultades para vender todo lo que producen. Las fuerzas del mercado pueden ser afectadas por factores externos como los impuestos y los subsidios. Los impuestos, por ejemplo, aumentan el precio de mercado y reducen la cantidad de un bien que se vende, mientras que los subsidios reducen el precio de mercado y aumentan la cantidad que se vende. El autor también explica cómo los cambios en la demanda y la oferta afectan los precios de mercado y cómo los impuestos y los subsidios pueden afectar las fuerzas del mercado. Además, se discute cómo los mercados pueden no funcionar correctamente y cómo el gobierno puede intervenir para regular el mercado. Los mercados pueden no funcionar correctamente, como les estaba explicando, lo que puede resultar en un exceso o una falta de producción de ciertos bienes. Por ejemplo, si un monopolio tiene el control de un mercado, puede fijar precios más altos y producir menos de lo que sería óptimo desde el punto de vista social. En estos casos, el gobierno puede intervenir para regular el mercado y evitar que se produzcan resultados ineficientes. El capítulo concluye con una discusión sobre la elasticidad de la demanda y la oferta, que, que es la medida en que la cantidad demandada y la ofrecida cambian en respuesta a un cambio en el precio. La elasticidad de la demanda es importante porque puede determinar cómo los cambios en los precios afectarán los ingresos de los productores y los gastos de los consumidores. Ahora los dejo con mi compañera Andrea Sierra, que nos va a hablar sobre el capítulo 23, que está muy ligado al capítulo 3. Buenas noches, profesora. Hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 23, que se trata de Fíjense ahí que no me veo. Fíjense ahí que no me veo. Los fundamentos del crecimiento económico. Bueno, los fundamentos del crecimiento económico son la expansión de las posibilidades de producción, que es el crecimiento económico. Un rápido ritmo de crecimiento económico sostenido
a lo largo de cierto número de años, que se puede transformar a una nación pobre en rica. Un crecimiento económico lento o nulo puede llevar a un país a una pobreza devastadora. Por acá les muestro los cálculos de las tasas de crecimiento. Expresamos la tasa de crecimiento como el cambio porcentual anual de una variable. Esto es el cambio de nivel de esta, expresado como porcentaje por su nivel original. La tasa de crecimiento del PIB real, por ejemplo, se calcula como, acá le dejamos el ejemplo en la diapositiva, PIB real en el año actual menos PIB real en el año anterior, por PIB real en el año anterior por 100. Por otro lado, tenemos la magia del crecimiento sostenido. Bueno, la magia del crecimiento sostenido del PIB real per cápita puede transformar una sociedad pobre en rica, como acabo de decir en lo anterior. La razón es que el crecimiento económico es como un interés compuesto. Por otro lado, tenemos la aplicación de la regla del 70. Bueno, la aplicación quiere decir que cualquier variable, incluyendo el PIB real per cápita, la figura, bueno, acá le mostramos la figura 23, que en esta, bueno, se observa el PIB real per cápita se duplica en 70 años entre el ciclo de vida por medio de una persona. Si las tasas de crecimiento del 1% anual solo hacen falta 10 años para que se dupliquen, podemos emplear la regla, responder otras preguntas acerca del crecimiento económico. También está el crecimiento económico comparado con la expansión del ciclo económico. El crecimiento económico comparado con la expansión del ciclo económico, pues esta emplea una frase de expansión del ciclo económico, el regreso a nivel de pleno. Empleo en una fase de expansión del ciclo económico no aplica crecimiento. En cambio, la expansión de PIB potencial sí frontera de posibilidades de producción. La FPP es un empleo de expansión del ciclo económico que representa un movimiento desde un punto ubicado dentro de la FPP como el punto A. Por ejemplo, hasta un punto ubicado en la FPP como B. El crecimiento económico es la expansión de las posibilidades de producción. La tasa de crecimiento del PIB potencial mide el ritmo de expansión de las posibilidades de producción y actúa a las fluctuaciones del ciclo económico en la tasa de crecimiento del PIB real. Bueno, eso es todo sobre el capítulo 23 y los dejo con mi compañero Eduardo, que les va a hablar sobre el capítulo 4, que se trata. Hola, buenas noches, profesora. Yo les vengo a hablar sobre la elasticidad precio de la demanda. Sabemos que cuando la oferta disminuye
el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio se reduce. Todo depende de la capacidad de respuesta de la cantidad de demanda de un bien ante un cambio en su precio. Si la cantidad de demanda no es muy sensible a un cambio de precio, este se incrementará mucho y la cantidad de equilibrio apenas se modificará. Si la cantidad de demanda es muy sensible al cambio de precio, esta aumentará muy poco, pero la capacidad de equilibrio cambiará significativamente. La elasticidad, precio de la demanda, es una medida sin unidades de la capacidad de respuesta de la cantidad de demanda de un bien ante un cambio en su precio, cuando todas las demás influencias sobre los planes de compra permanecen sin cambio. El cálculo de la elasticidad del precio de la demanda. Para calcular la elasticidad del precio de la demanda usamos la siguiente fórmula, que es precio de la demanda igual a cambio porcentual entre la cantidad de demanda. El precio promedio y capacidad promedio. Observemos que utilizamos el precio promedio y la cantidad promedio, lo cual nos permite medir la elasticidad con mayor precisión en el punto medio entre el precio original y el nuevo precio. Porcentajes y proporciones. La elasticidad es la razón entre dos cambios porcentuales, así cuando dividimos un cambio porcentual entre otros, las centenas desaparecen. Un cambio porcentual es un cambio proporcional multiplicado por 100. Unidad de medidas. La elasticidad es una medida sin unidades porque el cambio porcentual en cada variable es independiente de las unidades de las que se mide dicha variable. La razón entre ambos porcentajes es un número sin unidades. Signo negativo y elasticidad. Cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad de demanda disminuye, con un cambio positivo en el precio del lugar a un cambio negativo en la cantidad de demanda. La elasticidad precio de la demanda es un número negativo. Por la magnitud o valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda nos indica cuánto sensible en la cantidad de demanda. La demanda elástica e inelástica. Si la cantidad de demanda permanece constante cuando el precio cambia, la elasticidad del precio de la demanda es cero, se dice que el bien tiene una demanda perfectamente inelástica. La insulina es tan importante para los pacientes diabéticos que cualquier aumento o disminución de su precio no modifica la cantidad que se compre. Si el cambio porcentual en la cantidad de demanda es igual que el cambio porcentual en el precio, la elasticidad precio equivale a 1 y se dice que el bien tiene una demanda con elasticidad unitaria. Entre la demanda perfecta inelástica y la demanda con elasticidad unitaria se encuentra una cantidad de demanda es menor que el cambio porcentual en el precio. Los alimentos y la vivienda son ejemplos de bienes con demanda inelástica. Si la cantidad de demanda cambia en un porcentaje infinitamente grande en respuesta a un cambio minucioso en el precio, la elasticidad precio de la demanda es infinita y se dice que el bien tiene una demanda perfectamente elástica. Factores que influyen en la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda de un bien depende de cercanía de sustituto, proporción del ingreso gastado en el bien y tiempo transcurrido desde el cambio de precio. La cercanía del sustituto nos dice que cuando más cerca estén los productos capaces de sustituir el bien, más elasticidad será la demanda de este. Por otro lado, los plásticos son sustitutos cercanos de los metales, así que la demanda de los últimos es elástica. Proporción del ingreso gastado en el bien. Con el resto de los factores, sin cambio, cuando más alta sea la producción del ingreso gastado en un bien, más elástica o menos elástica será la demanda de este. Y el tiempo transcurrido desde el cambio de precio. Cuando más tiempo haya transcurrido desde un cambio de precio
más elástica será la demanda cuando en la década de 1970 el precio del petróleo se incrementaba 400%, 400%, la gente apenas modificó la cantidad de petróleo y la gasolina que compraba. Sin embargo, a medida que se fueron desarrollando motores más eficientes para automóviles y aviones, la cantidad consumida de este bien empezó a disminuir. La demanda de petróleo se volvió más elástica conforme transcurrió el tiempo después de aquel enorme incremento. Lo dejo con mi compañera Eunice, que va a continuar hablando sobre la elasticidad. Factores que influyen en la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta es un bien, depende de lo siguiente: las posibilidades de sustitución de recursos y el marco temporal para la decisión de oferta. La posición de sustitución de recursos, tales artículos tienen una elasticidad de la oferta baja o tal vez incluso de cero. Tales artículos cuentan con una alta elasticidad de la oferta. Una pintura de Van Gogh es un ejemplo de un bien con una curva de oferta vertical y una elasticidad cero de la oferta. Como resultado, la curva de oferta del trigo es casi horizontal y su elasticidad de oferta es muy grande. Asimismo, cuando un bien se produce en muchos países diferentes, su oferta es sumamente elástica. La oferta de casi todos los bienes y servicios se ubica entre ambos extremos, mientras que el marco temporal para la decisión de oferta es para la influencia de la cantidad de tiempo transcurrido desde un cambio de precio. Establecemos una distinción entre marcos temporales de la oferta, como lo son la oferta momentánea, la oferta en plazo corto y la oferta en plazo largo. La oferta momentánea es cuando el precio de un bien cambia de respuesta inmediata de la cantidad ofrecida. Se determina por la oferta momentánea de dicho bien. Ya han recolectado, empacado y enviado su cosecha de mercado, por lo que la cantidad disponible para ese día se fija. La cantidad ofrecida aumenta, pero el precio permanece. Constantemente la empresa constante. La empresa que comercializa las llamadas de larga distancia monitorean las fluctuaciones de la demanda y redireccionan las llamadas para asegurarse de que la calidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada, sin que por ello haya cambiado de precio. Por otro lado, la oferta en el corto plazo, la respuesta de la cantidad ofrecida ante un cambio de precio, cuando únicamente pueden realizarse algunos ajustes a la producción, se determina mediante la oferta en el corto plazo. Para aumentar la producción en el corto plazo, la empresa deben hacer que sus trabajadores laboren horas extras y quizás incluso se vean forzados a controlar más a sus empleados. Con el paso del tiempo, las compañías pueden hacer más ajustes, como capacitar a más trabajadores o adquirir herramientas adicionales y otro equipo. Por último, la oferta en el largo plazo es para casi todos los bienes y servicios que oferta en el largo plazo. Es elástica y a veces hasta perfectamente elástica. Muchas gracias.